Nos toca el capítulo número 6 del libro de Nehemías. El capítulo número 6 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene el título: Maquinaciones de los adversarios. Maquinaciones de los adversarios. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído de entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora será oída del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraría. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, así que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos los enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y a Tobías venían a ellas, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él les refería mis palabras,
y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. Gloria a Dios y bendita sea su palabra. Volvamos al inicio. Maquinaciones de los adversarios. Fíjense este capítulo que leímos hoy y que vamos a meditar nuevamente en él. Fíjense el título, maquinaciones de los adversarios. Sabemos que está la luz, las tinieblas, sabemos que está la luz, la oscuridad, sabemos que está el enemigo y tenemos a Dios. Y recuerden que esto que dice aquí, fíjense que en los tiempos bíblicos, hoy en día igualito pasa, sucede, igualito. Recuerde que las maquinaciones del enemigo, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alertas, apercibidos de las maquinaciones del adversario, el enemigo. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. O sea, el enemigo usa a las personas, pero nuestra lucha no es contra las personas, no es contra el vecino, no es contra el hermano, contra el hijo, aún muchas veces contra el padre, la madre. Nuestra lucha es con lo que está operando dentro de la persona. Y aún del pueblo de Cristo, igualito. Muchos hijos de Dios se dejan utilizar muchas veces del enemigo, lamentablemente. Pero eso sucede hoy en día. Entonces vemos aquí maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, y aquí estaba hablando específicamente de los enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las dos aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí vemos que cuando Dios asigna a uno, cuando Dios le hace un llamado a uno y asigna a uno a trabajar, a hacer algún tipo de tarea en la obra del Señor, ya sabemos que siempre el enemigo se va a levantar. Siempre. Así como vemos aquí, que el enemigo se levantó en contra de ellos porque ellos estaban construyendo el muro, trabajando en el muro, para restaurar las murallas, el muro de Jerusalén. Entonces, cuando el enemigo se dio cuenta que ellos estaban trabajando en eso, ellos comenzaron a hacer su trabajo, porque lamentablemente ese es el trabajo de ellos. Siempre tratar de impedir la obra de Dios, tratar de impedir de que un hijo o una hija de Dios no cumpla con lo que Dios le ha asignado. Vemos que Dios tocó el corazón de él para que él fuera a construir la muralla. Aquí vemos que el enemigo se levantó. Entonces aquí continuamente ya leímos y vamos a ver qué estrategia usa el enemigo cuando se levanta para tratar de detenernos. Y no solamente, por ejemplo, en una asignación. De repente Dios le llamó y le asignó a usted a trabajar en tal área, en la iglesia, a trabajar en cualquier ministerio. Pero esto también ocurre, por ejemplo, el enemigo se levanta cuando usted es una mujer de oración, que usted se levanta a orar, que usted todos los días continuamente medita en la palabra, lee la palabra. ¿Qué hace el enemigo? Va a hacer de todo para que usted no lea la palabra, para que usted no se pare, no se levante a orar, se quede dormida, los duerme. Entonces, todo lo que uno busque hacer para Dios, siempre el enemigo se va a levantar para que uno no lo haga, para que uno no cumpla con eso, para que ya uno deje de orar, para que ya uno ya no lea la Biblia. Todo lo que tenga que ver con Dios, el enemigo siempre se va a levantar para tratar de detenernos. Dios le asignó para que usted hiciera algo, el enemigo se va a levantar para que usted no pueda hacer eso que Dios le asignó. Entonces, ¿qué estamos nosotros con esto también entendiendo, aprendiendo? Que las cosas no van a ser fáciles, no son fáciles en ningún momento. A veces nosotros pretendemos, que todo se dé fácil, bonito, y no. Muchas veces tenemos muchas luchas. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta.
El enemigo ataca por aquí, mete bloqueo, quiere impedir de que uno reciba la bendición, quiere impedir de que uno haga esto. El enemigo, él se mueve estratégicamente. Pero el Señor, que dice la palabra, que Él nos ha dado las armas espirituales para que nosotros nos defendamos. Nosotros somos guerreros del Señor y tenemos que utilizar esas armas espirituales. Recuerden que está la armadura de Dios, la espada de Dios, está la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar, a reprender, a levantarnos en pie de lucha cuando el enemigo se levante. Dice la Biblia que aunque el enemigo venga como río, fíjense, wow, cuando viene un río, eso viene río fuerte, el río viene pues con toda su fuerza. Pero que dice la Biblia que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo levanta bandera en contra de él. Entonces ahí hay algo que vale mucho, y es la fe, la confianza en el Señor. Que no importa que el enemigo venga como río, no importa todas las pruebas, las luchas, nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros y que en algún momento todo va a pasar. Ustedes ven que cuando vienen el mal tiempo, por las lluvias, las tormentas, eso no dura toda la vida. A la final el sol se aclara, a la final el sol sale. Y así mismo es todas las cosas con nosotros. Y también que no debemos de olvidar de que dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar a los reinos de los cielos. Entonces eso es parte del cristiano, las tribulaciones, parte de su vida, parte del desarrollo, del crecimiento espiritual. Tenemos que pasar por todo eso. Todas las cosas que Dios permita, tenemos que pasar valientemente. Entonces vemos que Sanballat y Gesem enviaron a decirle: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Entonces aquí vemos una de las cosas que el enemigo hace para querernos desviar de la asignación, de lo que Dios nos ha puesto a trabajar. O de que dejemos de orar, de leer la palabra, de hacer las cosas de Dios, de visitar a los hermanos o de visitar a los que todavía no han recibido a Cristo, a los perdidos, a los enfermos. ¿Qué es lo primero que Él hace? Busca ponernos distracción. Ese es un arma del enemigo, distraerle. Fíjense que ahí no hace falta de que le ataque directamente él. Si él logra de que uno se desvíe, ya por ahí él ganó. ¿Y cómo lo puede lograr? Primero fíjense la estrategia que él usa, la distracción. Aquí lo estamos leyendo en la palabra del Señor, Nehemías capítulo 6. La distracción. Él estaba trabajando y que le dijeron ellos, ay, que vinieran, qué tal, que vamos a encontrarnos, qué tal. O sea, ellos estaban buscando la manera de que él dejara de trabajar, de distraerlo en otras cosas, para que él dejara, para que la obra se parara. Pero como este era un hombre de Dios, fíjense que él percibió y él no se dejó, porque así mismo tenemos que ser nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar en oración, metidos con Dios, apercibidos, para cualquier movimiento del enemigo, nosotros podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, para no dejarse arrastrar. Porque lo único que le interesa es que uno pare la obra, de que uno haga lo que Dios ha mandado hacer, es el enemigo, y él va a hacer de todo. Y una de las cosas que es distracción. Y hoy en día, por ejemplo, en ese momento, ellos les estaban llamando a otra parte, era para que él dejara de trabajar, para distraerlo en otras cosas. Pero hoy en día el enemigo usa la distracción en nosotros, que lo puede utilizar a través del teléfono. Un hijo o una hija de Dios pegado todo el día en el teléfono, chateando todo el día, metido en el Facebook todo el día, o viendo películas. Las películas antes se veían puro en el televisor, ahora por teléfono también se ven películas, novelas, todo. Y eso es distracción. Una persona tantas horas que a veces se pasa en el teléfono, o viendo películas que no son cristianas, escuchando música que no son cristianas, metida en el Facebook puro leyendo ahí lo que la gente habla, lo que la gente publica. Eso es pérdida de tiempo. Y eso es lo que el enemigo ofrece para distraernos, para que no nos enfoquemos en las cosas que tenemos que estar enfocadas, que son las cosas de Dios. Entonces es un arma fuerte que él usa, la distracción. Y muchos hoy en día caen
en esas armas del enemigo, en la distracción. Se pegan a ver películas, 1, 2, 3. Imagínense 3 horas viendo películas. Imagínense esas 3 horas estando uno orando. Entonces vemos que él usa la distracción. Dice, y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Fíjense que él estaba bien ubicado. Él estaba bien ubicado. Él dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque no puedo dejar esto solo, no puedo parar la obra. Ahí el Señor aquí, yo estoy aquí con el Señor. El Señor me está ayudando, estamos haciendo esto y no puedo desenfocarme. No puedo desviarme, no puedo voltear mi mirada. Tengo que terminar esto, lo que Dios me mandó a hacer. Pero fíjense que el enemigo hace su trabajo. Haciendo de una manera estratégica las cosas. Y dice el 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Yo les respondí de la misma manera. Aquí también que estamos viendo que el enemigo es persistente. El enemigo va a luchar y a luchar y a luchar hasta que... a luchar todas las veces posibles. Para ver si logra lo cometido, para ver si logra de repente, en la primera no lo logré, pero de repente él dirá en la segunda. Y de repente, bueno, en la segunda no lo logré, pero sí lo voy a desviar en la tercera. De repente en la tercera no viene, pero de repente en la cuarta sí viene. Vengo y venzo. Fíjense cómo trabaja el enemigo. Por eso es que uno no puede dejarse. Uno tiene que ser constante, perseverante. Porque el enemigo viene una y otra vez, y uno tiene que estar allí aferrado al Señor y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Que le busquemos, que nos congreguemos, que leamos la palabra, meditemos en ella, que oremos. Y el enemigo va a utilizar diferentes tipos de estrategias para que nosotros no logremos. Que no seamos fieles en lo que Dios ha asignado a nosotros para que trabajemos con Él. Todo. Y dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Fíjense, utilizando otra estrategia. Ahora envió a su criado por 5ª vez con una carta, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Fíjense que estos son puros inventos. El enemigo buscando la manera para que él diga de repente, ay, ¿cómo van a calumniar? Eso es mentira, ya voy para allá. Y viene él, deja de trabajar para irse para allá. Fíjense cómo estratégicamente se mueven las cosas. El enemigo va a usar diferentes tipos de estrategias para que uno deje de hacer lo que Dios nos ha mandado que uno haga. Pero uno no puede dejarse engañar, seducir, arrastrar, llevar. Entonces dice todavía el 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultaremos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, fíjense, sino que de tu corazón tú lo inventas. Fíjense, eso eran puros inventos para ver si él caía en la trampa. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjense que ellos lanzaban como palabras de maldición. Eso es palabra de maldición. Fíjense lo que les decían ellos. Ustedes se van a debilitar. Las manos de ustedes no van a poder terminar la obra. Prácticamente le estaba diciendo, pues. Ustedes no tan débiles, ustedes no van a poder terminar la obra. Eso es una palabra de maldición. Pero él oraba, fíjense, él oraba a Dios y decía, oh Dios, fortalece mis manos. Le presentaba esa situación al Señor. Él, lo que estaba sucediendo, como hoy en día nos sucede algo, nosotros tenemos que buscar al Señor en oración.
Tenemos que buscar al Señor en oración, presentárselo y confiar en Él, de que el Señor hará. Y fíjense que le estaba pidiendo, Señor, fortalécenos. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Aquí vemos la segunda estrategia que usa el enemigo para que uno no haga lo que Dios le asignaba a uno. Primero dijimos que él usaba para desviarnos, para que nosotros nos desenfocáramos, dejáramos de hacer lo que él ha puesto, que hiciéramos y miráramos para otro lado, como quien dice, para mantenernos ocupados en otra cosa. Entretenernos. Bien sea en lo que sea, en el teléfono, en otras cosas, pero que no sea Dios. Es para que simplemente uno deje de hacer lo que uno tiene que hacer, que Dios le mandó a uno. Ahora, como eso no funcionó, porque fíjense que hasta lo intentó varias veces el enemigo, como eso no funcionó, se va a ir con otra estrategia. Ahora, ¿cuál es la segunda? Va a intentar atemorizar. Miedo. Va a intentar atemorizar, meterle miedo a la gente, que se atemorice. Dice, vine de luego a la casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Cuando uno está firme sobre la roca y cuando uno tiene esa confianza full en Dios, uno dice, no, pero espérate, ¿y por qué yo me voy a esconder? ¿Por qué? ¿Acaso que el que está conmigo no es el grande? ¿Acaso que el que está conmigo no es el poderoso? ¿Acaso que el que está conmigo, dice la palabra del Señor, que en Él está la vida y la muerte? Entonces, ¿por qué voy a yo a correr si el Señor está conmigo? Jehová va delante de mí como poderoso gigante, y ningún arma forjada en contra de mí prospera. Esa debe ser nuestra actitud. Pero, como el enemigo tiene que hacer su trabajo, por supuesto, él viene, fíjense, con astucia, a quererle ministrar miedo a él. Y dice, entonces dije, porque mira, ahí se le ve cuando una persona, mira, está ahí firme, que es fuerte en Dios, que cree en Dios, que tiene esa confianza en Dios. Fíjense su actitud. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. O sea, ni que fuera yo cobarde para estar huyendo al enemigo. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Este era un valiente, guerrero. Fíjense cómo se expresa. Y entendí, dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Fíjense cómo él pudo discernir. Por eso que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Ahí vino este personaje para infundirle miedo, terror. Y Dios no va a hacer eso. Dios no nos va a infundir miedo, terror, porque más bien la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor viene del enemigo, pero la confianza, la seguridad es de Dios. Entonces, cuando tú ves que alguien viene a hablarte al oído, a decirte, mira, no vas a poder, mira que eso es peligroso, tú vas a hacer eso, y mira que todos esos malandros ahí se van a meter, ahí te van a atacar. Cuando ya una persona comienza a hablarte eso, sin importar quién sea, puede ser hasta un mismo familiar, los mismos hijos, el padre, puede ser quien sea, quien se deje utilizar por el maligno, ya tú sabes que eso no es de Dios. Porque quien intente infundirte miedo para que tú no hagas algo, ya tú sabes que eso no es Dios. No, mira, no vas a hacer eso. Mira los malandros, ahí se van a meter y van a atacar, y eso no te va a ir bien. Ya tú tienes que discernir que eso no es Dios, porque Dios no va a hablar así. Quien habla así es el enemigo. Pero cuando te dicen, bueno, sí, vamos a orar,
Vamos a ayunar porque Dios, mira, Dios se va a glorificar si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la actitud que uno debe tener. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Claro, ¿no? Él primero estaba seguro que el trabajo que él estaba haciendo, claro que era de Dios, porque Dios estaba en el asunto, estaba restaurando la muralla y Dios, claro que eso venía de parte de Dios. Ya por ahí estamos entendidos. Y segundo, ya después él discierne que el enemigo está utilizando la segunda técnica, que es el infundir miedo, temor, terror, para que ellos ya dejaran de ver si con eso dejaban, podían pararlo, que no avanzaran. Cuando a veces nosotros vemos una persona que está empezando a buscar de Dios, pero ¿qué pasa? Estas mismas estrategias vienen y el enemigo las usa y les envía espíritus de miedo, de temor. Entonces la persona que estaba tan entusiasmada, que oraba, bichaba, ahora ya no quiere orar porque cuando ora siente esto, escucha esto, aquello. El enemigo enviándole temor para que la persona ya no ore, para que la persona ya no busque más de la palabra. Empieza de repente el enemigo a atacarle, a pasarle cosas y empieza a administrarle al enemigo, ¿viste? Como estáis buscando de Dios, ahora te está pasando esto malo. Y viene la persona, deja de buscar. Esas son estrategias de las tinieblas. Entonces por eso es que uno tiene que entender, aprender y saber cómo se mueve la... Claro que uno tiene que aprender y a conocer a Dios, ¿verdad? Pero uno también tiene que aprender las estrategias de las tinieblas. ¿Cómo se mueven las tinieblas? Entonces vimos que la primera, él intenta con distracción. Como no logró con distracción, a distraerle a la persona con otra cosa, ahora quiere infundir miedo, temor, para detener a la persona. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Vemos que hasta los mismos profetas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros ahí tenemos que tener cuidado. Acuérdense que hay profetas que también son usados por el enemigo. Entonces usted de repente se le acerca a alguien y viene un profeta y le da una palabra. Uno no puede ya, ay sí, ya es de Dios y aceptarla ya. No. Usted tiene que ayunar, meterse con Dios para que Dios le confirme si eso que habló fue de Dios o no fue de Dios. Porque sabemos que si la profecía que le da es una profecía para infundirle temor, miedo, eso no viene de Dios. Al menos, ¿verdad?, que la persona esté haciendo algo que no viene de Dios. Ahí sí, porque Dios no va a hablar a favor. Si una persona está en pecado, está haciendo lo que a Dios le desagrada, claro que Dios le va a venir a hablar con palabras de exhortación, le va a venir a hablar en contra del pecado. Entonces vemos que aquí unos profetas, usados por el mismo maligno, intentaron pues darle falsa profecía para infundirle temor, para que diga, ay Dios mío, no, mira lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, yo como que yo voy a, ay no, como que yo voy a dejar esto. ¿Y acaso no fue Dios quien te puso a hacer eso? Fíjense cómo pueden pasar las cosas. Entonces, porque le dieron una palabra a un profeta, al tal profeta reconocido, pero si fue Dios quien lo puso a usted ahí, ¿cómo te va a dudar de eso? A dejar eso nada más porque le dieron una palabra a una profeta. Tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que aprender a discernir cuando algo viene de Dios o cuando no viene de Dios. Dice, fue terminada pues el muro de el 25 del mes Elul en 52 días. Duraron 52 días trabajando, reconstruyendo. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Fíjense, primero el enemigo quiso poner distracción y atemorizarlos a ellos para que no continuaran la obra. Pero después que hicieron todo eso, no pudieron lograr lo que el enemigo quiso, no pudieron detenerlo, no pudieron amedrentarlo, no pudieron hacer de que ellos se desviaran.
entretenerlos en otras cosas. Y ya después fíjense cómo todo fue al revés. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron. Ahora los que temieron fueron las naciones alrededor. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados. Después que empezaron a hablar mal, a decir que no iban a poder hacer eso. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjense que ahí sí reconocieron que Dios estaba allí en el asunto. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Melusán, hija de Berequías. Ahí vemos, ¿verdad? Ahí está diciendo que los muchos, pues ahí en Judá, que habían jurado lealtad, era el suegro, por su suegro. Su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Jonatán. Su hijo estaba casado con una hija de Mesulán, hijo de Berequías. Entonces ellos, ¿qué hacían? Hablaban constantemente ellos hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que él hacía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Entonces vemos que así trabaja el enemigo, para atemorizar, para aterrorizar. Primero dijimos que utiliza la distracción. Aunque no está atacando directamente, es lo único que hace, pone carnadas para distraer a la persona, que se desvíe que se desenfoque. Si logra que se desenfoque, ya ganó el enemigo, sin hacer esfuerzo. Cuando ve que si eso no le funciona, va a usar otra táctica, que es ahora atemorizar, meter miedo. Que la persona sienta miedo, temor, y se detenga de hacer lo que está haciendo de Dios. Para que ya no ore, para que ya no busque la palabra, para que ya no vaya para la iglesia. Hay muchas a veces personas dicen, antes cuando estaba en el mundo me iba bien, pero ahora que estoy buscando de Dios, ahora todo me está saliendo mal. Hay gente que dice así. ¿Por qué? Porque el enemigo comienza, se levanta, porque está empezando a buscar de Dios. Y fíjense, esa es una estrategia. ¿Para qué? Para que la persona se detenga y no busque más. Fíjense que todo es estrategia. Fíjense que aquí cómo se movió y cómo, fíjense que estos fueron los tiempos bíblicos y como hoy en día igualito eso sigue pasando, porque las mismas estrategias que el enemigo usó en los tiempos bíblicos son las mismas estrategias que las sigue continuando, las sigue aplicando hoy en día. Entonces esta es una excelente enseñanza de hoy. Vamos a decir de guerra espiritual. Cuando usted esté haciendo una cosa que es de Dios, que Dios de verdad lo asignó a hacer, y el enemigo se levanta, ya usted sabe que usted está haciendo las cosas bien. Y se está levantando porque él necesita pararlo, de que usted no avance, de que usted no siga adelante, de que usted no ore, de que usted no haga nada, tenerlo allí adormecido. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero gloria a Dios y gracias al Señor por su palabra. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Fíjense que todo está escrito en la Biblia. Todo está en la Biblia. Por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras. Aquí hay muchísimo aprendizaje. Excelente aprendizaje. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, oh Dios Todopoderoso, por enseñarnos, por instruirnos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, produzca fruto en cada uno de nosotros a 100%. Y sellamos esta tu preciosa tu palabra, Padre, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.